Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. La controversia entre Jesús y los judíos está al rojo vivo. Jesús insiste en afirmar su superioridad sobre Abraham, quien se regocijaba con el pensamiento de verme. Dice Jesús: frente a esta tajante afirmación, sus perpetuos adversarios, cegados por una creciente pasión, son incapaces de razonar con el que ha venido a iniciar la etapa definitiva de la salvación, una nueva y eterna alianza, sancionada con su sangre, continúa realizándose hasta nuestros días en el encuentro con la palabra de Dios que, en Cristo, pide la leal obediencia de quienes, con su ayuda, tratamos de seguirlo. Por ello, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Cuánta vida y sentido cobran estas palabras de nuestro Señor en estos momentos en los que la enfermedad y la muerte afectan la vida de tantas personas, en estos momentos en los que las crisis de hambruna, las crisis de falta de trabajo, las crisis de economía están ocupando un lugar preponderante en la sociedad. Cuánta situación de duda, de incertidumbre experimenta la humanidad con la violencia generalizada en los 5 continentes, sea por problemas de cuestión religiosa, sociopolíticos, económicos, militares, etc. Pero el Señor nos dice: de repente parecen más cercanas a mi vida y a la de todas las personas que amo. Las palabras del Señor que no debemos olvidar: el que sea fiel a mis palabras no morirá para siempre. Escuchar, meditar, llevar al corazón, creer la palabra, alimentarse de ella, fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestro amor a Dios y al prójimo, de tal manera que nos conduzca a una vida diferente, transformada por la palabra que nos da vida. Enséñame, Señor, a ver más allá de mi realidad y de mi sufrimiento, a ver y amar a mi prójimo como tú lo ves y lo amas, y a tenderle la mano como tú lo haces conmigo. La muerte y la enfermedad ciertamente que dan miedo y con razón, pero si el Señor da la vida, está a nuestro lado. ¿Qué cosa podemos temer? ¿Ante quién vamos a temblar? Él nos ha prometido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A su lado todo lo podemos, solo en Él yace nuestra esperanza, en este tiempo de esperanza. Jesucristo estuvo a punto de ser apedreado por decir la verdad y cumplir la voluntad de su Padre,
y no está muy lejos de ser crucificado por esta misma razón. El misterio de su pasión, muerte y resurrección toca ya la puerta de nuestro corazón. ¿Le abriremos? ¿Escucharemos su voz? El Señor nos invita a seguir confiando en Él, a buscarle con renovado ímpetu desde lo profundo de nuestro ser y a concientizarnos más de la futilidad del tiempo y la brevedad de la vida que hemos recibido para cumplir una misión que Él mismo nos ha encomendado. El mundo ya está configurado, donde todo está explicado, no hay lugar a la pregunta abierta. ¿Es verdad eso? Es verdad, pero no es verdad. Parece una contradicción. Ese es nuestro mundo, en continuas contradicciones, relativismos. Se ha configurado y no hay lugar para la pregunta abierta, porque todo está contestado. Solamente hay que asumirlo. En un mundo que le rinde culto a la autonomía, a la autosuficiencia, al egoísmo, a la autorrealización, parece que no hay lugar para el otro. El mundo de los proyectos y la aceleración infinita, de lo rápido, de lo efímero, del emocionalismo, no permite interrupciones, del vértigo de las redes sociales, y por eso la cultura mundana que esclaviza trata de anestesiarnos para olvidar lo que significa detenernos al fin. Pero el olvido de la muerte es también su comienzo, y también una cultura que olvida la muerte comienza a morir por dentro. Es el estado de descomposición de los valores de la vida humana y del amor que une. El que olvida la muerte ya empezó a morir. Por eso, y podríamos decir que agradecemos, pero porque tuvieron el coraje de abrir esta pregunta y pasar por el cuerpo las 3 muertes que vaciándonos llenan la vida. La muerte de cada instante, la muerte al ego, al egoísmo, la muerte a la mundanización, la muerte a la erotización del mundo, de la naturalización del pecado, la muerte a las ideologías neomarxistas que nos apartan de Dios, y la muerte de un mundo que da paso a otro mundo. Recordemos, si la muerte no tiene la última palabra, es porque en vida aprendimos a morir por otro. Por ello los judíos en su encuentro con Jesús insisten en la idea de una muerte inevitable. Abraham murió, los profetas murieron. Jesús, por el contrario, da la clave para no conocer la muerte. Quien cumpla mi mensaje, quien escuche mi palabra, no sabrá nunca lo que es morir, porque la palabra nos da vida. Jesús sabe que Dios es el que comunica la vida al ser humano. En las palabras de Jesús, los judíos creen descubrir una prueba evidente de que Jesús está loco. Con su turbia mirada no llegan a descubrir que Jesús es mayor que Abraham y que en él se cumple la promesa que Dios hizo a aquel. En nuestro mundo hay muchos signos de vida, hay muchas semillas del reino que crecen y dan fruto. Sin embargo, ¿cuántas veces cerramos los ojos a la realidad de tanta vida para lamentarnos de lo que en nuestra sociedad y en nuestra iglesia no marcha como nosotros quisiéramos? Este texto de Juan parece una invitación a abrir nuestros ojos para descubrir y agradecer todos los signos de vida que nos rodean, más aún, para ser nosotros semillas de ese reino que es vida. Por ello resuenan las palabras: yo les aseguro, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. En el Evangelio de hoy prosiguen el enfrentamiento y los conflictos entre Jesús y los fariseos. Jesús no puede ya callar su propia identidad. A la referencia sobre Abraham, Jesús añade un nuevo tema que va a herir el orgullo de los que se sentían buenos judíos. Él afirma con cierta solemnidad: en verdad les digo, el que guarda mi palabra, el que escucha y cumple mi palabra, no probará la muerte jamás. El que escucha y pone en práctica la palabra. Jesús ofrece la vida eterna y la coloca en relación con la aceptación. Escucha y practica. Escucha y práctica de su palabra. ¿De qué nos sirve ir a misa? ¿De qué nos sirve estar en uno o más apostolados si no escuchamos la palabra y la ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve si faltamos a la caridad al prójimo?
¿De qué nos sirve si criticamos, si murmuramos, si difamamos, si ponemos zancadilla al otro, al prójimo? ¿De qué nos sirve si envidiamos los bienes ajenos, la mujer del prójimo, el auto del prójimo, etcétera? Escuchar y practicar la palabra es lo que nos lleva a la vida eterna. Para un fariseo, escuchar a Jesús, que puede rescatarnos de la muerte, no puede admitirlo, porque ¿quién tiene poder sobre la vida y la muerte? Para ellos, como para nosotros, solo Dios. El problema es que ellos no reconocieron en Jesús al enviado del Padre, al Mesías. Y el problema es que nosotros no reconocemos a Dios en los hermanos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Nos pasa de noche. Estamos cegados por el propio yo, por el ego, por el afán de protagonismo, por la búsqueda del aplauso y del reconocimiento. Pero no tenemos la mirada profunda de fe para reconocer a Jesús en los hermanos que nos llegan a los grupos de las comunidades parroquiales, y terminamos cerrándoles las puertas. Invitamos a hermanos y cuando llegan les cerramos la puerta. Si solo Dios tiene este poder, solo queda hacerle una pregunta sobre su identidad. ¿Quién eres, Jesús? Para ellos, o es Dios o está endemoniado. Dios no es. Ellos conocen la ley y los profetas, saben interpretarlos, pero han llegado a confundir de un modo lamentable la letra con el espíritu, la ley con la vida. Se sienten herederos de Abraham, dueños absolutos de su fe. Conservarla literalmente era el mejor modo de compaginar la fidelidad a Dios con su propio afán de poder y dominio. Ellos eran los guardianes de su cumplimiento. Esta mezcla les ha hecho ciegos. Con esta mirada, los fariseos no les queda más que afirmar que está poseído por un demonio y deben deshacerse de él. ¿Qué mejor pretexto para encontrar la forma de matarlo? Llevan tanto tiempo buscando, pero aún no ha llegado su hora. Y Jesús vuelve a responder presentándose en relación al Padre, a quien él conoce y por quien es enviado a anunciar la palabra, y su anuncio es contundente. Su padre Abraham se regocijó pensando en verme un día. Me vio y se alegró. Esta respuesta encendió su cólera y volvió a la discusión. ¿Quién se creía que era para osar compararse con el gran profeta Abraham? Vemos que ellos siguen sin entender y nosotros entendemos. Jesús no se queda tranquilo. Quiere, como hizo con los judíos, llevarnos más lejos, y al finalizar este discurso nos deja una última respuesta. En verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Qué gran revelación. Los judíos rechazan la luz. Qué oportunidad perdida. Ojalá demos nosotros con ella y nos preparemos con autenticidad a vivir generosamente esta Semana Santa. Quizás Jesús hoy nos haga la misma pregunta en forma de queja, con su respuesta que el Evangelio de Juan escribe en versículos anteriores, en el versículo 43. ¿Por qué no entienden, conocen mi lenguaje? Estamos invitados a buscar nuestra respuesta. Para quienes nos acercamos a la palabra de Dios, en ocasiones puede ser un bálsamo, un consuelo, un llamado o una invitación a cambiar algo en nuestras vidas como espada de doble filo. También puede ser un motivo de rechazo, como le ocurrió a Jesús hoy en el Evangelio. Jesús anuncia la palabra sin miedo y con la verdad. Él es como esos médicos que visitábamos de niños, de los cuales lo único que sabíamos era que nos iban a recetar, a curar, o nos iban a dar un jarabe amargo. Obviamente los niños no les gustan estas cosas, ni las inyecciones, ni los jarabes amargos, pero la mamá los logra convencer de que eso es lo que les hará bien y sanarán. Y efectivamente eso sucede. Las palabras de Jesús enojaron demasiado a los judíos que lo oían, pero para quienes verdaderamente aceptaron el mensaje de Jesús, la medicina era una esperanza enorme. Quien cumpla mi palabra no morirá jamás.
y tú cumples la palabra de Dios. Mis hermanos, que todos ustedes el Señor vi benedica y vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.